Vamos a estar disertando la palabra en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y también leemos en Efesios 5:27. Vayan preparándolo. Efesios 5:27. Primera de Corintios 6, a partir del 9, del versículo 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vamos a repetir todo esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Aleluya. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿qué? De cuáles son de Dios. Ahora pasemos para Efesios, por favor. Rápidamente, Efesios 5, habíamos dicho 5:27. Mira cómo dice 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese ¿qué? ¿Y qué más? Sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Pueden sentarse. Le decía a mi hermana Marisela, no sé por dónde comenzar. Ella me dijo, por el comienzo. He titulado este mensaje para la gloria del Señor. Le he puesto el tema glorificando a Dios con todo nuestro ser. Todo nuestro ser está conformado ¿con qué? ¿Cómo se conforma todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Aleluya.
quiero de manera de introducción. ¿Cómo ven este papel? ¿Cómo lo ven? Aquí, esta columna, ¿cómo lo ven? Mi hermana, ¿cómo ve este papel? ¿Ah? ¿Qué más le ven? El papel está de color blanco, y tiene unos puntos, o sea que no es totalmente blanco. Aquí también, ¿verdad? Está arrugado, pero la diferencia es que tiene unos puntos negros, hay manchas. ¿Cómo está este? ¿Cómo está? ¿Cuál es la diferencia de este con aquel? Aquel que tenía, ¿y qué más tenía? Manchas. ¿Y este que tiene? Este está sin mancha. Está aquí también sin arrugas. Está limpio. Y el Espíritu Santo me daba, en esta mañana me decía: quiero que haga esto en representación a lo que, cómo debe ser la iglesia. Y estábamos leyendo en el capítulo 6 del primer libro a los Corintios, y podemos ver que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, conocedor de la palabra, y me impactaba, y esto lo estamos estudiando con mi esposa, cómo se ha dejado usar el Espíritu, Pablo, a través del Espíritu Santo, hablando a la iglesia. De pronto este mensaje, de pronto tú venías con la esperanza de: voy a recibir una bendición, me van a hablar de que voy a recibir ese trabajo mañana, que voy a tener esa salud. De pronto no va a ser directamente, te voy a decir directamente, va a ser sano, te van a llamar mañana. No, va a ser de una forma tácita, pero siempre y cuando usted sea obediente a lo que la palabra va a decir en esta mañana. ¿Me explico? Pablo decía en todas sus cartas, él enviaba salutaciones. Salutación son bendición, son saludo. Ya se me pasó, se me escapó la salutaciones. Sí, son saludos. Y comenzando, yo no sé si se han dado cuenta los estudiosos, comenzando la primera carta a los romanos, en el capítulo 1, 1, no la busque, quiero leerla lo más rápido posible. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros también llamados a ser de Jesucristo. En la carta de los romanos, Pablo le dice a la iglesia de ese momento: ustedes son de Jesucristo. ¿Cuántos se creen que son de Jesucristo? Que yo me considere que mi vida le pertenece a Jesús. Tu vida no le pertenece a tu marido, ni tu vida te pertenece a tu mujer o a tu esposa. Esa pertenencia está en un segundo, tercer plano o último plano. El primer plano debe hacer
Que tu vida, tú puedas decir boca llena, que mi vida entera le pertenece a Jesucristo. ¿Cuántos lo pueden decir a boca llena? Mira la salutación que le manda el apóstol Pablo a la primera carta a los Corintios. A la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, le dice así: llamado a ser apóstol Jesucristo. Y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. A esa iglesia Pablo le dice: ustedes son llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A esta iglesia le decía: ustedes son llamados a ser santos. Hermano, yo cada vez que leía todas estas salutaciones, porque me tomé el tiempo y mi espíritu se regocijaba en el Espíritu Santo, que yo soy llamado a ser santo y que yo tengo que tener claro que debo ser santo. Muchas veces tenemos la expresión ser santo apartado de Dios, pero podemos adicionarle su significado. Más adelante le puedo decir. En la segunda carta a los Corintios dice: con todos los santos que están en toda Acaya. En la carta a los Gálatas le dice: y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. A los Éfesos, cuando escribió la carta a los Éfesos, siempre en el capítulo 1, él siempre encabeza la carta y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En los Filipenses, me gusta más esta, le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, siervos de Jesucristo. Esta palabra de siervo significa esclavo. Ser un esclavo de Cristo, comprometido a lo que Dios ha preparado antes de la fundación del mundo para conmigo. Y le dice a los de Filipo, siervos de Jesucristo. Le dice a Pablo y a Timoteo, siervos de Jesucristo. A los colosenses también le dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo. A los de tesalonicenses le dice: a la iglesia de tesalonicenses, la primera y la segunda. A Timoteo le dice: Timoteo, el verdadero hijo de la fe. Son todas las cartas paulinas donde siempre recalca de que el hombre siempre debe vivir en santidad. Y eso es lo que hoy en día muchas veces el Hijo de Dios, el cristiano, el hombre que está buscando todos los días la presencia de Dios, muchas veces se tropieza, muchas veces cae, porque muchas veces perdemos ese concepto: ¿para qué he sido yo limpiado, lavado, santificado? Para vivir como Cristo quiere. Y este mensaje es para la iglesia, y gloria a Dios para los que vinieron por primera vez, porque Dios quiere lavarlos, porque Dios quiere santificarlo, porque Dios quiere justificarlo, porque ustedes tampoco se van a quedar afuera. Ya su nombre, ya su nombre. Corinto, la carta que escribió Pablo, ya era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Tenía 2 puertos adyacentes. En estos 2 puertos se efectuaban el comercio, por un lado por el lado de Italia y por el otro lado por Asia.
Corinto era famoso por sus riquezas, porque teniendo 2 puertos de comercio, usted debe imaginarse que venía gente de todos los lados. Donde siempre, una ciudad donde hay un puerto marítimo de comercio, hay un fluir de gente, y toda esa gente tiene diferentes costumbres. Pero ahí en ese lugar, Dios mandó a Pablo a que se abriera una iglesia, a que se colocara la palabra del Señor, para que refutara todas las cosas, las costumbres que tenían toda esa gente que venían de diferentes lugares. Y a su nombre. Allí habían templos para todos los dioses, para todas las diosas. Habían templos en cantidades, templos paganos. Estaba el famoso templo dedicado a Venus, Afrodita, y con sus más de 1000 prostitutas. O sea que el plantar una iglesia ahí no era tan fácil, porque había tanta influencia demoníaca. Mas sin embargo, estaba el poder de Dios que sobrepasa todas las cosas. Eso es mentira. Que no, esto es difícil predicar acá. Es difícil, allá ese lugar está lleno de puros demonios. Es difícil. Pero la palabra del Señor dice: donde abunda, donde está el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que hace la diferencia. Por muy pecador que sea la persona, cuando la gracia de Dios se siembra en el corazón de la persona completamente es diferente. Y a su nombre. Ahí había miles de templos de la Venus Afrodita. Sin embargo, allí en ese lugar tenía Dios mucho pueblo, y allí plantó Pablo una iglesia del Dios viviente, con sus muchos dones y muchos defectos. Era una iglesia, como dice en el capítulo 1, desde el versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos. Esa iglesia era enriquecida en todas las cosas, porque todas las cosas fuiste enriquecida en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba completa, tenía todos los dones, pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaría? Aunque había gente ahí, llegaba de pronto, cuando Pablo predicaba, de pronto llegaba alguien que no conocía de Dios, se convertía, pero era difícil desprenderse de sus costumbres, y esa persona de pronto también influenciaba al que estaba ahí como cristiano. Y a su nombre. Y podemos ver ya aquí en el capítulo, en el capítulo que entramos, mira cómo le dice el Señor en el capítulo 6, donde se relata sobre la santidad del cuerpo. La santidad del cuerpo. Y ahí es donde muchos de los cristianos nos cuesta. Y por eso Pablo le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Usted y yo, ¿por qué no convertimos? ¿Por qué te convertiste? Porque hay un reino de Dios que nos está esperando. Ahora el reino de Dios está en mi corazón.
El reino de Dios está en cada uno de sus corazones, pero va a llegar un momento en el cual Dios va a tomar la iglesia, va a tomar una iglesia, y ahí estaremos con el Señor todo el tiempo. Pero mientras esto suceda, para eso el Señor tocó al apóstol Pablo, para que la iglesia tuviera abierto su corazón, no se dejara engañar con los falsos maestros, con las falsas personas que van a venir y van a influenciar con sus pecados. Por eso la iglesia tiene que estar activa. La iglesia tiene que estar, como decía un payaso por ahí, con el ojo pelado. ¿Y cómo se tiene eso? Cuando usted y yo escudriñamos las escrituras, cuando vemos que lo que dice la palabra de Dios y yo la aplico, a mí me puede dar bendición. Y a su nombre vamos a brindarle ese fuerte aplauso. Y por eso él dice: los ladrones, nada; los ávaros, menos; los borrachos, menos; los maldicientes, tampoco. Dicen los ávaros, los afeminados, tampoco. Ay, entonces no va a entrar ninguno. Claro, hay una muchedumbre de gente que va a entrar cuando se lave los corazones con la sangre del Cordero de Dios Todopoderoso. Y a su nombre, y a su nombre. El 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Todo me puede ser lícito a mí, pero ¿por qué me voy a dejar dominar de ellas? El tomarme una cerveza, eso no hace daño. El decir una mentira, eso no hace daño. Es una mentira piadosa. Son cosas que nosotros comenzamos a negociar con el enemigo. Y tenemos que tener cuidado, porque a Dios no le agrada así. La Biblia dice: o eres dulce o eres salado, o eres frío o eres caliente. Porque los tibios, ¿cuántos tibios hay aquí? Tóquese para ver si está tibio o está caliente. Y a su nombre. Ya habéis, en el versículo 11 dice: ya habéis sido lavados. Le decía el apóstol Pablo a la gente, a los hermanos que estaban ahí. Pero también había gente que de pronto estaba ya convertida, pero le tocaba, le dificultaba desprenderse de sus costumbres. Y lo que hacía es que esa gente contaminaba a aquellos que ya tenían un corazón recto. Y por eso el apóstol en el versículo 11 dice: y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados. Ya vosotros habéis sido lavados. Vámonos para en el tiempo antiguo. En el tabernáculo había una fuente de bronce, ¿verdad? ¿Para qué era esa fuente? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué era esa fuente? Servía para la purificación de los sacerdotes, llamado al servicio de Dios, para ofrecer los sacrificios y antes entrar en el lugar santo. El sacerdote se preparaba, no entraba a él ahí enseguida al lugar santo, porque no le era permitido. Y si lo hacía, tenía que correr por su propia vida. Tenía que lavarse primeramente. Dice también: en el lugar santo los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Estar cerca de la presencia de Dios demandaba limpieza, ser lavado y estar en la presencia de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que estar lavados. La palabra del Señor a mí me enseña que Dios no escucha a los pecadores. ¿Cuántos lo creen? Dios, la oración de un pecador no la escucha. ¿Por qué? Porque se tiene que lavar primero.
Pero dice la palabra, pero si este es temeroso, a ese escucha. Pero hay mucha gente todavía que está practicando el pecado, que hace pecado y todavía le pide al Señor: ayúdame, Señor, necesito aquello, necesito lo otro. Pero no, esa oración no sube ni siquiera al cielo raso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser lavados primero. Y dice el apóstol Pablo, y eso lo hizo el Señor. Les decía a los corintios: ustedes ya están lavados. Mas sin embargo había problemas. Había problemas en el matrimonio. Había problemas de división en la iglesia. Una iglesia que ya Dios la estaba tratando, la había tratado, pero no se había quitado de las divisiones. Había problemas en el matrimonio. Había problemas de incesto. Era grave lo que sucedía ahí. Y todavía en las iglesias de toda la tierra, gloria a Dios que aquí no pasa esto, porque hemos sido lavados. ¿Cuántos lo creen? Vamos a brindarle ese fuerte aplauso. Nosotros hemos sido lavados. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Jesús les dijo así a los discípulos cuando Jesús le iba a lavar los pies a los discípulos. Pablo le dijo: no, tú no me vas a limpiar, no me vas a lavar. Y el Señor le dijo: si no te limpiares, no dejares lo que yo te voy a hacer, no puedes entrar al reino de los cielos. Es necesario, iglesia, es necesario que tú creas que ya tú has sido lavada, que ya tú has sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. Y cuando usted y yo tenemos en cuenta todas estas cosas, y cuando venga el pecado, usted se va a aguantar, usted lo va a detener y le va a decir el pecado: ya no más contigo. Pero cuando usted olvida este proceso en el cual el apóstol Pablo le decía a los corintios que ya habían sido lavados, se va a formar ese problema en el hogar, en problema ahí en divisiones, contienda, gritería, enojo. Hay todas estas cosas cuando usted y yo olvidamos de que Dios hizo un proceso en nosotros para poder nosotros ser llamados hijos de Dios. Y a su nombre. Cristo, para santificarla y purificarla a la iglesia, lo primero que hizo, hacerle el lavamiento por la palabra de Dios. Busquemos Efesios 5:26, un versículo antes del que habíamos leído. 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Usted tiene que tener claro que ya la palabra de Dios te cambió, no la palabra del hombre, no la palabra del pastor es la que te va a cambiar. Como muchas veces nos dice: ya el pastor te lavó la mente, ya el pastor te lavó la cabeza. No, mentira. El que nos lava es la sangre del Cristo poderoso, es la que nos limpia de todo pecado, es la que puedo yo reconocer que yo soy pecador, que era adúltero, que era borrachero, que era mentiroso. Cuando yo reconozco ese sacrificio que Jesucristo hizo allá en la cruz, ya su nombre. Es que Dios quiere, como decía Efesios 5:27, una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Será que todavía la iglesia ya está preparada a estar sin mancha, sin arruga? Donde pareciera que todavía el pecado arrastra a mucha gente. Y lo peor es, arrastra a cristianos. Están pecando, están en la casa del Señor y todavía practican el pecado. Pero hoy el Señor está hablando. Hoy el Señor está diciendo: aguanta, detente, escapa por tu vida. Hay que escapar por la vida, mi hermano, porque usted ha sido lavada y lavado por la sangre del Cordero. Y a su nombre.
También dice que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Hebreos 10:10 dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:29 dice: cuando se peca deliberadamente, ya no queda más juicio, sino una horrenda cosa. Cuando usted ya se le perdió el temor, o a la persona, perdón, se le perdió el temor y ya practica, siendo cristiana, siendo cristiano, me da lo mismo. Que si peco, entonces voy al ratico y le digo al Señor: ya listo, como hacen los otros hermanos. Eso es pecar deliberadamente. No es que me sacan la piedra. Pecar deliberadamente. Porque lo que tiene que usted hacer es que creerle a Dios que Dios te lavó, que Dios te está santificando todos los días. ¿Y cómo me santifico yo todos los días? Cuando yo escudriño la palabra, busco la palabra. Y cuando la palabra, como dice la palabra, es un espejo para mí. Cuando yo la estoy leyendo, yo me veo en la palabra de Dios. Yo me veo ahí. Por eso la palabra es como un espejo. A mí no me tiene que decir el hermano, la hermana, el pastor, la pastora, que yo tengo que cambiar así, asado. No, a mí cuando leo la palabra me identifica. Tú eres esto. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Yo no conozco a mi hermana, no conozco a mi hermano qué hace, pero el Espíritu Santo, que escudriña la mente y el corazón, todo lo conoce. Y dice también que hemos sido justificados. Ya nadie nos puede recordar lo que éramos antes. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros tenemos que estar justificados. El hombre que cometió un crimen aquí en la tierra, él lo coge y lo ponen preso y paga una condena. Pero cuando ya pagó su condena, ya ha sido justificado. Ya no es un homicida, ya es un hombre integrado a la sociedad en la tierra. En la tierra. Pero delante de Dios, si no se ha arrepentido, no ha sido salvado. Pero cuando sale, ya esa persona ha sido justificada porque pagó un precio. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? Que el que pagó un precio por nosotros nos justificó. Él nos ha justificado. Hay alguien que aboga por nosotros y es Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 8:34. Busquemos Romanos 8:34. Lo quiero leer. Romanos 8:34, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y esto y lo otro. El 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, mi hermano, si yo peco, yo tengo que ir a la fuente, al suministro, al que perdona, al que borra los pecados, y esa se llama Jesucristo. Pero si yo no voy, es porque todavía mi corazón está en las cosas del mundo. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Pero cuando cometemos pecado, dice la palabra que abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Dios está buscando una iglesia sin mancha, sin arruga. Este pueblo de los corintios practicaban muchos dones, pero tenían ese problema. Todavía eran carnales. Ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Cada cual tenía división, había contienda. Y eso es lo que el enemigo hace en las iglesias. Él entra para formar divisiones.
Y por eso muchas veces la iglesia se contamina, se mancha. Y si no se corrige eso, se va arrugando. Como el ejemplo que les mostré. El papel arrugado, con manchas. Pero cuando está Cristo, cuando obedecemos a Cristo, cuando le decimos al diablo: fuera de aquí, tú no cabes, saca tus pezuñas y vete afuera, ya aquí usted, ya podemos ver la iglesia santa, sin mancha, sin arruga, mi hermano. Y eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está creyendo todos los días, que Él va a conseguir una iglesia santa, sin arruga. Pero ese proceso tiene que comenzar por la iglesia. Ya su nombre, ya su nombre. El verdadero cristiano tiene claro que ha sido lavado, santificado y justificado. No tiene por qué estar involucrado en la costumbre, vicios del mundo. En el versículo 12, vayamos otra vez en el versículo 12 del capítulo 6. Versículo 12. Les recuerda la posición que debían tener los de la iglesia de Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ya, yo tengo que examinarlo todo por el hecho de ser cristiano. Si me ponen un negocio, no es porque el hermano Juanchito y el hermano Dios lo usa. Mire, primero vaya a las escrituras, ya, y mira a ver, para que no caiga. Porque muchas veces el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y por eso que él continúa diciendo: la vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Y no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. ¿Y cuántas veces hemos oído: mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que quiero? Le quiero dar droga, es mío. ¿Y tú qué me vas a decir? Le quiero dar alcohol, ¿y tú qué me vas a decir? Lo quiero pullar, ¿y tú qué me vas a decir? Es mío. Yo soy el que me voy a emborrachar. Yo soy el que me voy a adulterar. ¿Ah? Una canita al aire, eso no. Ya llevo 10 años en el evangelio y tirar una canita al aire, eso no pasa nada. ¿Y tu cuerpo qué? ¿Crees que en el cuerpo tuyo nada más está para comer y comer? Porque Dios eligió tu cuerpo. Dios eligió la iglesia para que el cuerpo de su pueblo, en el cuerpo, estoy hablando del cuerpo físico, habite el Espíritu Santo. Apenas escuché un amén, 2 amén. Yo no puedo alterar mi cuerpo. Yo no puedo vestirlo. A mí me gusta lo que dice acá, el 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Tremendo. Tremendo lo que Dios quiere con la iglesia. Cristo es celoso con su iglesia. Y a nosotros muchas veces nos importa eso. No tenemos en cuenta. Si se me presentó la oportunidad de hacerlo, lo hago. Es más, ya llevo mucho tiempo viviendo bien. Y un pecadito del Señor, yo le pido ahora perdón y el Señor ya me sana eso. Porque el Señor es perdonador. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Él no me va a castigar enseguida.
Pero el diablo te está llamando. Y como no te pasó en la primera, y como no te pasó en la segunda, como no te pasó en la tercera, pero el diablo te está trabajando por dentro y te está llamando todos los días. Te está haciendo cambiar dueño. Y todos los días te atrae. Hasta cuando usted se dé cuenta, ya está atrapado nuevamente, como tal le pasó al mismo. ¿A quién le pasó así? A Sansón. Queremos jugar con lo que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que no pisotee la sangre de Cristo. No la pisoteemos, porque a Dios no le gusta. Tenemos un cuerpo y dentro del cuerpo está el Espíritu de Dios. Somos templo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. El templo mío. Hay que cuidarlo porque ahí posa el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que sentirlo. Yo no tengo que transformar mi cuerpo en otra cosa. Antes hacíamos todas estas cosas. Éramos idólatras. Éramos adúlteros. Para los hombres, también para las mujeres. Si las cosas no salían bien, me iba con cualquiera. Listo. Agua y jabón y ya todo quedó limpio. Porque antes no teníamos a Cristo, pero hoy hemos sido lavados, hoy hemos sido santificados, hoy hemos sido justificados delante de la presencia de Dios. Y usted tiene que vivir pensando siempre eso antes que cometer una falla delante del Creador. Ya su nombre, ya su nombre. ¿Qué significa ser santo y sin mancha? Mira la pregunta, ¿qué significa ser santo y sin mancha? A ver, santidad no equivale a la ausencia de pecado, porque Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre que no peque. Entonces continúa diciendo, ni la perfección, tampoco separado de Dios, como le decía ahora, ser santo y enseguida separado de Dios. Pero ese separado de Dios comete pecado y sabe que pecó y sigue haciendo lo mismo. No es obediente. Le dicen alguna cosa al superior, ahora. En el trabajo, ahora. Y lo hace a los 2, a los 3 días. Y es santo, apartado de Dios. Y se dice llamar santo, o nos decimos llamar santo, pero nos cuesta obedecer. Yo no sé a Dios a quién le está hablando. No sé a Dios a quién le está hablando. Bríndale ese fuerte aplauso. Entonces, ¿qué significa ser santo y sin mancha? Santo y sin mancha tiene un mejor significado, donde dice ser diferente, distinto a todo lo común. Ser diferente. Ser diferente. Si usted sabe, o la persona sabe que el hermano todavía practica cositas, que cuando habla se le salen unas palabras dulcecitas, usted ya enseguida tiene que ser diferente. Si piensa, si habla, ya usted debe ser diferente a esa persona, aunque se llame santo, porque está en un proceso, porque está luchando, porque de pronto tampoco quiere cambiar. Pero usted que ha determinado a que el Espíritu de Dios viva dentro de tu ser, usted tiene que ser diferente a las demás personas, y cuanto más a los que están allá afuera. Yo no sé cuánto le brinda ese fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Leía, mi hermano, y yo me gozaba en el Señor. Sabe que Jesucristo anhela presentarse a sí mismo, mi hermana Ludi, una iglesia sin mancha, sin arruga. Jesús anhela
que la iglesia de Él ya se la presente Él mismo, sin manchas y sin arruga. Él está deseando eso. Él lo desea. Por eso es que Él permitió que Pablo escribiera esto, para dejar borracheras, disensiones, adulterio, fornicaciones, todas estas cosas que no te dejaran tramar. Mira cómo dice Efesios 5:27. Efesios 5:27. Efesios 5:27. Quiero leer desde el 25. Yo sé que muchas mujeres van a alegrarse. Mira cómo dice el 25. Maridos, ¿cuántos maridos hay acá? Le dan como miedo. Y si tiene la esposa al lado, le da su codazo. Yo soy marido. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Le está dando consejo a los varones. Y eso va conmigo, son noqueados. Y yo le decía al Señor, yo no voy a leer eso, yo voy a leer el 27, que es el que me pertenece, que es el que está metido en la prédica. Pero ahora me dijo, lea. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. A fin de presentársela a sí mismo. Iglesia, yo no sé cuántos están en el mismo sentir como yo. Quiero colocar un ejemplo. Venga, mi hermano. Usted es la iglesia. Cristo está anhelando que la iglesia sea santa, sin mancha, sin arruga. Él está anhelando allá todavía. Él anhela ese proceso, porque Él sabe que el diablo todavía está enredando a muchos cristianos sobre esta tierra, y Él anhela esto. Pero también Él está contento y seguro que si el pueblo lee la palabra, el pueblo se libera de toda atadura. Entonces el Cristo ve y lo está deseando. Yo deseo que esta iglesia sea santa para mí, que no tenga mancha, que no tenga ninguna arruga. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor se está cansando de tanto pecado, de tanta ignominia que hay en la iglesia, de tantos divorcios que hay en la iglesia. Ya no lo quiero, no la quiero, porque ya se te aparecieron las arrugas. Ya está maluca, ya está gorda. La mujer dice, ya está pipón, ya está esto, ya está lo otro. Y son cristianos, son lavados, santificados, purificados. Mas sin embargo todavía piensan eso. Y Cristo está pensando entregar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Ya viste cómo es la lucha que hay? Pero Cristo está seguro, y Cristo dijo, yo me voy a gozar de tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero mientras mi pueblo no lea la palabra, va a vivir tropezándose, va a vivir todos los días cayéndose y buscando problemas. Puede sentarse, mi hermano. Él desea, iglesia, Él desea su iglesia, la que le costó. El apóstol Isaías le llama al Señor Jesucristo varón experimentado en quebrantos. Él murió por nosotros. Y le estoy hablando de una iglesia santa. Una iglesia no es santa porque está aquí en la casa. La mayor prueba, iglesia, es que usted
esté allá afuera, esté en el trabajo y hayan 5 borrachones a tu lado, hayan 5 mentirosas a tu lado, hayan 10 adúlteros a tu lado. Esa es la prueba que usted tiene que soportar como cristiano, como cristiana de Dios. Yo no sé cuántos le quieren brindar ese fuerte aplauso a Dios. Allá en la empresa, cuando supieron que era cristiano, muchos decían: ahora cae, vamos a esperar, ahora cae. Ahorita lo vemos otra vez levantando el codo. Pero no sabían que el que me había llamado me había dado oportunidad de cambiar. Y yo esa oportunidad yo no la voy a dejar por un lado, mi hermano. Que tengo pruebas, que tengo dificultades, que tengo tentaciones. Sí, las tengo porque soy humano. Cuando la carne se quiere levantar, yo corro delante del altar del Señor y me postro delante de Él y le lloro. Si soy mentiroso, yo le digo al Señor: soy mentiroso. A mí me cuesta mover la lengua, quiero moverla, Señor. Si me gusta todavía las cosas del mundo, cuando oigo la música de afuera, el pie que comienza a moverse, comienza mi mente a celebrar, a musicar las canciones, dígaselo. Los varones todavía se despiertan esos deseos que practicaban antes. Órale al Señor. Pero el Señor quiere una iglesia santa, sin arruga, sin mancha. Él lo quiere, iglesia, por favor. ¿Sabe lo que me está diciendo el Señor ahora? La iglesia está deteniendo la venida del Señor. Nosotros mismos somos que detenemos la venida del Señor. Porque si nos purificamos continuamente, Dios envía a su Hijo. Iglesia, esto es serio. Dios lo está hablando. Yo me sorprendía cómo esta iglesia de Corintios tenía todos los dones. Tus dones no te van a salvar. Así como mucho que toque el piano, que toque la batería, eso no te salva. Por mucho que tenga una voz angelical, no te salva. Porque Dios no puede ser engañado. Lo que tú siembras, eso recoge, iglesia. Y no crea que yo lo estoy juzgando. Eso también me rebota a mí, porque soy humano. Principios que Dios siempre ha querido que una iglesia pueda vivir conforme a la voluntad de Dios y a su nombre, y a su nombre. Que es una iglesia con manchas y arrugas. Ahora vimos primero que era una iglesia sin mancha y sin arruga. Aquella iglesia que es diferente, sin mancha. Porque teníamos el concepto de ser apartado del pecado. Yo no voy a hacer lo mismo que practica aquel sinvergüenza, aunque se llame hermano. ¿Ya? Ahí en ese pueblo, ahí en esa iglesia, había un hombre que se acostaba con la mujer de su papá. Y Pablo le dice al tal: téngalo a metro. Había problema. Si usted ve que el hermano todavía se le van las manos, usted aléjase, dele consejo, pero no esté ahí practicando, porque si lo ven, de pronto te vas a contagiar de las cosas que él está haciendo. Ya su nombre. Que es una iglesia con mancha y arruga, aquella que toma todo lo que el mundo produce. Esa es la iglesia con manchas y con arruga, aquella que toma todo lo que el mundo produce. Es bueno, el divorcio es bueno, el pastor tal toma. ¿Usted por qué no lo puede hacer? ¿Ah? Y entonces vamos adquiriendo todas estas cosas
Eso es una iglesia con mancha y con arruga. También aquella que agrega una nueva idea a un concepto existente. Aquella que agrega. Y ese concepto existente lo podemos llamar los mandamientos. Los mandamientos dicen: no matarás, no robarás también, no dirás falso testimonio. Y muchas veces en la iglesia, no, es que decimos una mentira piadosa, ¿ya? Y nos vamos creyendo las grandes mentiras. Y el que nos oye dice: sí, verdad, una mentira. Ya, tuve un desliz, no sé qué me pasó. Consulte con tu corazón y Él te va a decir. Aquella que quiere de una manera fácil alcanzar el cielo sin ninguna rendición total a Cristo. Y eso es lo que hay en todas las iglesias del mundo. Queremos alcanzar el cielo sin rendirnos a Cristo. Leemos la palabra cada 15 días. Oramos cada vez que yo tenga tiempo. Vamos a la iglesia cada vez que pueda. Y cuando viene la promesa, no, yo puedo, yo estoy destinado para estar en el reino de Dios. No te vistas porque no vas. Vamos a brindarle ese fuerte aplauso a Dios. Jesús quiere que seamos una iglesia gloriosa. Jesús quiere aquí en este lugar que la iglesia sea gloriosa. ¿Y cómo es una iglesia gloriosa? Cuando Cristo la esté santificando. Hermano, si viene a tu pensamiento un pensamiento negativo, usted enseguida corre a la presencia de Dios, porque la Biblia dice: el avisado ve el peligro y se aparta. Cada uno de nosotros tenemos conciencia, y la conciencia te acusa. La conciencia te dice: te hiciste esto malo o hiciste esto bien. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios, con más de nuevo. Y entonces nosotros, que Dios está buscando una iglesia gloriosa, tenemos que todos los días que Dios nos santifique. Hay que santificarnos todos los días. Si ayer cometiste pecado, ayer cometí pecado, hoy prométate delante del Señor: no lo voy a volver a hacer, Señor, por amor, por causa tuya. Eso es que Dios está santificando todos los días. Que tú digas: no, Señor, me dolió. Que es una iglesia gloriosa cuando Él la esté purificando. Cuando tú sepas que Cristo está interviniendo en tu vida personal, que lo que más te gusta como ser humano, Dios te dice: esto no puede ser, pero yo te ayudo. Una iglesia gloriosa es cuando Él te esté sustentando. Él te sustenta con la palabra. Él te ayuda. Tiene que prestarle más atención, iglesia, a lo que Cristo le dice a la iglesia. Y una iglesia gloriosa es cuando Dios la cuida con ternura. Porque Dios, Él es poderoso. El cristiano que pecó enseguida puede cortarla. Ya, como dice en el libro de Mateo, la hoz está ya en el tronco de los árboles, lista para ser levantada y cortarla. Ya. Pero Dios es misericordioso. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Pero acordémonos, iglesia, que Dios quiere una iglesia ofrecerse a Él mismo. Es como cuando usted ve una prenda, va en el centro comercial y ve un vestido, mi hermana, ese vestido anhelado.
Usted pregunta cuánto cuesta. Cuesta 400,000 pesos. Pero usted dice, ese vestido yo me lo tengo que poner. ¿Y usted qué hace? Usted trabaja por eso. Y trabaja todos los días y todos los días. Y cuando lo compra, usted dice, me satisfago de ponérmelo, porque apenas lo vi, me gustó. Así estás pidiendo al Señor. Él está anhelando de tomar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, para Él gozarse juntamente con el cielo allá arriba, mi hermano. Yo no sé cuántos están deseando todo ese momento. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Iglesia, anhele eso. Anhele eso. Dice la palabra que un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Y allá el Señor nos va a juzgar, ya sea bueno, ya sea malo. Ya sea bueno, ya sea malo. El Señor quiere una iglesia sin manchas, sin arruga. Él no está condenando. Todavía hay gracia, favor inmerecido. Pero Él quiere que nosotros nos purifiquemos. Cierra tus ojos y dile al Señor, me ha confrontado, Señor.